Entonces, ahora les voy a pedir tres cosas antes de empezar. Primero, que lleven su propio tiempo, porque tenemos unos problemas técnicos, iba a ir yo, y no sabemos si se pueda ver lo del tiempo para que esté poniendo en el chat. Por favor, llévense el propio. Segundo, que den y reciban muchos puntos de información. En tercero, bastante respeto en la sala. Y si pueden decir por dónde quieren sus puntos de información, si por chat o por voz, se los agradecería bastante. Entonces, llamo a Sergio para que inicie con este debate. A tu primer palabra. Ya. Como mientras voy haciendo todo esto, voy a mandar un saludo a la sala porque aquí conozco a la mayoría. Pero en especial a Aldana porque la quiero un montón y estos años se ha vuelto súper, pero súper importante para mí. Y a la gente que quiero, en debate y fuera de debate, a mi familia, a mis amigos, a mi vieja, a mi viejo, a mi abuelo, etcétera, etcétera, a Piero, a Monje, etcétera. Y nada, voy a comenzar este discurso. Ojalá ver que Mozart, te quiero muchísimo. En 3, 2, 1. Primero, para hacer este debate tenemos que hacer un modelo acerca de cómo van a funcionar las votaciones. Probablemente las personas que tengan de 30 a 35 años menores que estas, su voto se vea multiplicado por 1.5 para tener una mayor cantidad de base o una mayor cantidad de peso al momento de votar, lo que significa que un voto de una persona es igual, o sea, un voto de una persona mayor es igual al voto de una persona joven por 1.5. Esto va a hacer que tenga una mayor cantidad de peso al momento de votar, pero tampoco que sea sumamente desbalanceado como si el voto valiera 3 o 4 veces más que una persona mayor. Segundo, te voy a demostrar cómo probablemente las personas jóvenes tienen una mayor capacidad para poder decidir acerca de la política. Primero, probablemente la cantidad de educación está en auge, ¿verdad? O sea, si tú te pones a ver la educación hace 50 o 60 años, no la mayoría de personas tenían ni una carrera universitaria y muchas veces tampoco tenían educación superior o por lo menos secundaria completa. Esto se traduce en que mientras más ha pasado el tiempo, no solo las personas se han preocupado cada vez más acerca de la educación, sino que es tanto así que el gobierno constantemente invierte más en políticas de educación pública, probablemente mejor infraestructura, probablemente convierte la malla curricular de una u otra manera, probablemente se preocupa más porque los niños, en vez de estar trabajando constantemente, se dediquen a estudiar. Esto se traduce en que tenemos seres humanos más preparados el día de hoy de lo que lo teníamos hace 50 o 60 años. Eso se traduce que si a ti desde chibolo te desarrolló tu pensamiento crítico o has estado estudiando constantemente, probablemente tengas una mejor capacidad de tomar decisiones a futuro porque has estado siendo entrenado para esto desde que eras niño y porque la educación se dio desde una gran importancia comparado con las personas que se daban en el mundo hace 50 o 60 años. Punto número 2, constantemente hay un gran auge de las redes sociales y la politización para los jóvenes. Si te das cuenta, antes no se hablaba tanto de política como se habla hoy porque no tenían la misma capacidad de acceso. Si una persona hace 30 o 40 o 50 años solo tenía la televisión y la radio para poder ver acerca de las situaciones que pasa, por lo menos una persona joven el día de hoy no solo se puede enterar de las situaciones políticas en su país, sino que puede enterarse de las situaciones políticas constantes que pasan en los países vecinos o países que están literalmente al otro lado del mundo. Esto se traduce en dos cosas. Número uno, la gente está mucho más bombardeado con política de lo que estaba hace 30 o 40 años, porque hace 30 o 40 años habían líneas editoriales que te podían bombardear con lo que ellos quisieran. Pero número dos, es mucho más fácil engañar a las personas mayores, porque literalmente una persona que tiene su gran empresa o un gran político con una gran cantidad de dinero puede comprar la radio, los medios de televisión, los noticieros para que hablen maravillas de ellos y literalmente empiecen a tirar pura publicidad falsa para que voten por este político. No siempre la política se basa en quién es mejor haciendo las políticas públicas, muchas veces es un concurso de popularidad y es mucho más fácil engañar a las personas mayores porque es mucho más fácil comprar los medios tradicionales que estar fiscalizando las constantes páginas de internet como Facebook, Twitter, Reddit, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que las personas jóvenes sean más difíciles de engañar acerca de los medios políticos y las personas viejas o mayores probablemente sean mucho más difíciles de convencer de cosas que son falsas con tal de poder cambiar el medio político. Esto impacta en que probablemente los jóvenes estén más informados acerca del tema, ya sea por la accesibilidad que tienen redes sociales o porque son más difíciles de engañar acerca de las cosas. Punto número 3, y por qué las minorías son sumamente importantes para este debate. Si te das cuenta, las personas mayores han crecido con cierto tipo de pensamientos arraigados a lo que era su cultura en ese tiempo. Probablemente muchas personas mayores de la edad del abuelo o del bisabuelo veían bien golpear a las mujeres porque era algo normal, veían bien ser xenofóbicos porque era algo normal. Aquí en Latinoamérica literalmente hay gente de la edad de 40 o 45, 50 años o de 30 años que ve bien el ser homofóbico, ve bien el ser machista, ve bien el ser sexista porque con ese tipo de situaciones ha crecido. La mayoría de personas jóvenes constantemente están más educadas acerca de los cambios sociales que se están dando y por ende de las minorías, dándole más pie a poder hacer políticas públicas a favor de esas personas que han sido desfavorecidas. Esto es bueno en principio porque si ahora tu voto vale más y probablemente estas personas estén más preocupadas por personas que han sufrido violencia histórica, probablemente tengan mayor capacidad de reafirmar la deuda histórica que se tiene con este tipo de minorías, cosa que no pasa con la mayoría de gente mayor porque han crecido en otro contexto y no están constantemente
informadas acerca de los problemas que ellos viven. Antes de darte mi quinto punto, voy Denari. Es que lo que dice el primer gobierno es darle más agencia a los jóvenes. Eso implica que cualquier error político que existe ahora es culpa de los jóvenes por la agencia que el primer gobierno quiere darle más. No es necesario hacerlo porque ya tienen agencia respecto a las promesas y proyectos que los políticos le dan. No Darle una tienen la triple misma responsabilidad cantidad de agencia, porque institucionalizada. adivina qué, las personas que siguen en la cúpula política, los grandes congresistas, las personas que están dentro del Congreso, mayormente son gente mayor o gente vieja por el mismo hecho en que existen narrativas que te dicen que las personas mayores deben estar en esas cúpulas de poder. Date cuenta cómo constantemente, cuando una persona joven intenta hablar en la mesa, se le cae o por lo menos dice, no le digas nada a tu abuelo. Sí, es machista, es homofóbico, pero ya es mayor, no va a cambiar. Las personas jóvenes constantemente han sido puestas de lado por el mero hecho de ser joven y no se le da la misma importancia que las personas mayores. Estas personas jóvenes, cuando su voto vale más, probablemente su opinión en su casa siga valiendo menos, pero hacer medidas políticas y redada política puede llegar a valer mucho más, viendo desde el punto en que los políticos ahora ya no se enfocan solo en las personas mayores, sino que también se enfocan en la gente joven y pueden hacer un cambio sustancial. Esto no se da en tu mundo. En tu mundo las personas mayores siguen en las grandes esferas de poder y probablemente no quieran hacer un cambio sustancial por el mismo hecho de que ellos han vivido otras condiciones constantes. Esto en mi mundo sí se da. Punto número 6 de por qué los jóvenes probablemente sí van a seguir pensando en las personas mayores. No es que sean unos desgraciados con ellos, sino que hay tres narrativas. Número 1, yo probablemente tengo abuelos, padres y tíos de los cuales me preocupo y no los voy a mandar a la mierda. Número 2, probablemente la gente joven no sean unos desgraciados sin alma que digan, oye, ¿sabes qué? No voy a hacer políticas en contra de las personas mayores, no tiene sentido. Pero punto número 3, saben que ellos probablemente en algún momento también van a llegar a ser personas mayores, lo que se traduce en que también van a tener conocimiento de hay que tener cierto tipo de paciencia con estas personas. Esto que no se transgiverse el caso. No estoy diciendo que las personas van a decir, sí, vamos a ceder a todo lo que quieran las personas mayores, sino que probablemente van a decir, ok, en el ámbito social o político yo soy mucho más woke, pero en el ámbito económico fácil estoy más de acuerdo contigo, estoy dispuesto a ceder algo o intentar convencerte de mis intereses. Cuando las personas jóvenes tienen mayor cantidad de poder, las personas mayores están dispuestas a escuchar mucho más a las personas jóvenes, lo que se traduce en mejores políticas públicas para movimientos sociales que han sido constantemente discriminados, lo que se traduce en mejores políticas económicas a largo plazo para estas personas jóvenes. Esto es legítimo por dos motivos. Número 1, constantemente decidimos acerca de que muchas vidas jóvenes van a tener muchas más cantidad de años comparado a las personas viejas, ¿verdad? Lo que se traduce en que si, por ejemplo, quieren hacer alguna política de recesión económica, las personas jóvenes digan no, porque a mí me quedan como 30 o 40 años en esta vida, mientras que una persona mayor de 60 o 70 años solo le quedan 10 años, por ende no van a vivir más. Esto se traduce en que yo tengo que pensar a largo plazo por las condiciones del país y a largo plazo probablemente como estás más planificado, más estructurado, las condiciones llegan a salir mejor. Esto no tienen las personas mayores porque saben que no les quedan mucho tiempo de vida y por ende quieren aprovechar las políticas públicas de corto plazo. Pero punto número 2, constantemente en la actualidad ya se rompe esta igualdad y la democracia. Hay discriminación positiva hacia las personas afroamericanas, hacia las mujeres para que tengan votos que valen más. Por ejemplo, en pueblos culturales, grupos minoritarios. Gracias a esta discriminación positiva pueden tener más derechos y políticas que los benefician. Porque si el voto fuera como la mayoría, no llegaríamos a cambios sustanciales. Esto solo se da a conocer a la gente joven. Y último punto, la gente joven, como sabe, muchísimo, tiene más conocimiento, dejamos que decida sobre estas cosas porque alguien que tiene más conocimiento probablemente tome mejores decisiones. Esto se da con todas las profesiones existentes. Ok, válido. Y por eso orgulloso de proponer. Muchísimas gracias, Sergio, por ese gran discurso. Ahora llamo a Amadeo a tu primer palabra. Hola, ¿me escucháis? Sí, Pi. Vale, dame un segundito. ¿Así me escucháis? ¿O hay mucho ruido a mi alrededor? Yo te sigo escuchando bien. Vale, pues perfecto. Pues un saludo a toda la sala. Muchos colegas, muchas promesas del debate. Ganas de veros a todos en CEMUE. Y, y bueno, y a Fabiana, que está aquí al pie del cañón. No ha abandonado a Isabela. Vale, pues voy a arrancar con mi discurso entonces a la cuenta de 3, 2, 1. Vale. Lo primero es con respecto al contramodelo y el fiat dentro de este debate. El fiat que tiene que emplear el gobierno para realizar el cambio constitucional
que requiere dar a una parte poblacional concreta un mayor peso dentro del voto es enorme. Es decir, primero probablemente sería una reforma constitucional de artículos protegidos en la mayor parte de los estados europeos y en la mayor parte de los estados latinoamericanos, y de la mayor parte de estados se tienen constituciones todavía bastante rígidas en este tipo de temas para que no haya gobiernos que se postren eternamente en los gobiernos. Pues probablemente serían procesos de un par de años, probablemente ya solo en la reforma, y además procesos constitucionales largos de aceptabilidad por parte de los tribunales constitucionales de lo planteado. Es decir, serían procesos que implicarían un uso de fiat gigante. Por lo tanto, el Oppo fiat que nos resta oposición es enorme, ¿vale? Aquí quiero dar un preventivo. Lo que vamos a decir no es excluyente a nivel lógico, con lo que puede decir gobierno, a nivel argumental. Es decir, gobierno podría hacer ambas cosas con su fiat. La cosa es que sí es excluyente a nivel de medios. Es decir, sí sería excluyente a nivel de fiat porque implicaría un aumento de fiat increíblemente grande para el gobierno que no debería asumir estratégicamente, porque implicaría que hagan todas las reformas al mismo tiempo. Entonces, con el fiat que usa el gobierno para hacer sus reformas, lo usamos nosotros para plantear medidas alternativas. Estas medidas van según cada estado. Vamos a detectar medidas generales que funcionarían en prácticamente cualquier estado del mundo, y si este estado cuenta con ellas, pues se hacen reformas constitucionales que respondan a ellas. La primera es el gerrymandering, indiscutiblemente negativo, que es la sectorización del voto en determinadas regiones para favorecer a determinados grupos electorales, muy presente en Reino Unido, en Estados Unidos y en muchos de los sistemas menos desarrollados del planeta para favorecer a las clases más altas. Lo segundo, la segmentarización decisoria. Solo se hacían las elecciones en lugares muy concretos, entonces acabamos viendo campañas en 7 estados en Estados Unidos y el resto de estados olvidados. Lo tercero, los ataques a través de Big Data, proteger las constituciones y proteger a los ciudadanos y la exposición digital para que no puedan ocurrir incidentes como los de Cambridge Analytica. O 4, la sustitución de leyes electorales desproporcionales que, por ejemplo, dotan de mucho más voto a determinadas regiones. Estas son reformas constitucionales que podríamos realizar con el mismo uso de fiat que gobierno y que creo que son ya alternativamente mejores. Los beneficios ya son suficientes como para ganarles y son excluyentes. Son excluyentes a nivel modelo. Si quieren usar un modelo que combine ambas, quiebran, es decir, dejan al Estado sin gobierno durante 3 años o 4 probablemente. Es decir, es una reforma entera del Estado. Entonces, vamos a seguir entonces. Lo que vamos a dar entonces en este discurso es porque esto es malo. Ya estos beneficios serían suficientes, los del contramodelo, pero vamos a explicar por qué es malo en todos los términos y hay alternativas mejores. Lo primero, porque es malo en principios. Lo primero es que toda vida tiene igual valor. Las vidas de los jóvenes y las vidas de los adultos tienen igual valor, entonces las decisiones de la vida de los adultos y de los jóvenes tienen igual valor. Si no nos compran que de por sí tiene igual valor para los principios de un votante informado promedio, que nos sacrifica la vida de una persona de 50 años por la de 30, que son los márgenes más o menos en los que se mueve este debate entre lo que son jóvenes y adultos, no creo que nadie lo pensaría pensando que esa persona pues puede tener hijos, personas que son dependientes de ellos, que sus enseñanzas les van a llegar a muchas personas diferentes, que muchas personas se sentirían mal por su muerte, que pueden ser decisivos dentro del cargo de su empresa, que pueden ser decisivos dentro de un núcleo familiar. Es decir, son personas que no aceptaríamos que tengan menos valor que otras, en el caso extremo de matarlas. Pues lo mismo ocurre aquí, pero es que además vamos a explicar por qué estas personas tienen incluso un valor electoral que debería ser superior. Lo primero es que la decisión electoral evoluciona. Las personas cambian sus criterios. Siempre se habla de que cuando uno es joven, uno es idealista, que busca grandes cambios, y mientras va evolucionando se va dando cuenta de que esos grandes cambios siempre son promesas vacías, o cosas que no funcionan, o cosas que no le gustan luego cuando ve las consecuencias reales y cuando se han aplicado en otros estados o en su propio país. Eso es la experiencia. Esos son años de haber visto sucesos, de haber visto la llegada de Chávez, el crecimiento de Chávez, la caída de Chávez, de haber visto la llegada de Podemos a la política española, pero al mismo tiempo haber estado en la transición. Es decir, son valores electorales fundamentales que equilibran los sistemas electorales. El encuadre de alta de la oposición solo funciona con los más de alta de gobierno más viejos. Es decir, solo los más viejos son los que no se educaron en los 70s u 80s. La educación ya era pública y muy desarrollada en 70s, 80s en la mayor parte del mundo desarrollado. Es decir, su encuadre es falso. Estas personas sí tienen criterio educado. Las únicas personas con las que su encuadre cuenta son ancianos de 70, 80, 90 años, los cuales son las personas con más experiencia, que más han visto y que tienen el peso de la historia en sus hombros. Son los más informados porque han estado ahí, han escuchado esas promesas, han estado en mesas donde se ha discutido sobre eso, conocen la historia de su país, han visto la historia de muchos otros países como nosotros vemos la historia contemporánea. Por lo tanto, son personas que tienen un valor intrínseco mayor. Esto es malo en principios y además en el futuro no funciona. Es decir, no es un análisis de elijo por el futuro. No elijo por el futuro porque las personas, cuando evolucionen, las decisiones si el principio de gobierno de elijo para el futuro es, si yo elijo ahora con los jóvenes, son los que van a pasar más tiempo. Pues cuando pasen ese tiempo, por lo que he hablado de que la ideología evoluciona, probablemente no estén de acuerdo con las decisiones que tomaron ahora, pero no es razonable equilibrarlo con criterios que puedan ser similares.
Lo segundo, porque segmenta más las elecciones a través de repartos desproporcionales. Los jóvenes suelen estar sectorizados en las ciudades que tienen mayor demanda laboral y demanda estudiantil, por lo tanto hace que se centre el voto únicamente en esos lugares al duplicar el voto, que es muchísimo, es decir, es el decidir cualquier elección, haciendo que las campañas sean únicamente en estos núcleos, dejando la ruralidad, por ejemplo, en algunos países, o dejando las ciudades, que ahora voy a explicar en algunos países, completamente despobladas. Eso también va por el tema de campañas únicas o hacer campaña en determinadas regiones y también por el abstencionismo. Mucha gente ya pasa de votar porque siempre se decide en el mismo lugar. Y aquí lo que nos dice Alta de Gobierno es los jóvenes toman mejores decisiones. No es verdad. Primero, los jóvenes suelen ser más radicales porque no tienen la realidad y no tienen la realidad impactada en ellos y no saben que hay cambios que luego no acaban funcionando, por ejemplo, y caen en promesas a veces que pueden ser vacías por falta de experiencia electoral. Y además, si su encuadre son más progresistas, ojo, que primero los jóvenes estadísticamente han sido extrema derecha en toda Europa y en Estados Unidos en las últimas elecciones, pero segundo, ojo, porque el desarrollo de los jóvenes en la ruralidad es mucho mayor que en las cosmopolitas. Es decir, nacen muchos más jóvenes en zonas rurales que luego se van a vivir a las ciudades para estudiar y trabajar, pero que son de zonas rurales, es decir, son gente que en su mayoría es de extrema derecha y que tienen muchos más hijos estadísticamente que la gente de ciudad porque es más barato educarlos en zonas rurales. Entonces eso genera un cambio de encuadre con respecto al gobierno, la gente es cada vez más radical. Y esto también relacionado a la falta de experiencia, a los condicionantes, es decir, están mucho más expuestos a la exposición digital. Incidentes como los de Cambridge Analytica afectan mucho más a quien está todo el día en redes sociales y ha compartido todo tipo de información personal por ahí. Tienen toda la data sobre mí, pueden segmentar publicidad concreta, nativos que me digan que no vaya a votar, nativos que me digan cómo han roto los derechos de determinado grupo que a mí me relaciona. Estoy todo el día en internet, eso ocurre. Lo que dice Alta de Gobierno es completamente falso. La compra en medios como Facebook, la compra en medios como Instagram, como TikTok, programática en cualquier medio segmentado a jóvenes es completamente precisa y segmentada y buscando a la persona concreta. Yo mañana mismo podría comprar una campaña para que impacte al primer gobierno. Y además, estas personas son las más expuestas, por lo tanto, las que más riesgos pueden tomar y las que peores decisiones pueden tomar. Es malo en principios, tenemos mejores alternativas y además hemos demostrado cómo es malo en consecuencias. Muy orgulloso de oponerme. Muchísimas gracias, Amadeo, por ese gran discurso. Ahora llamo a Aldana a tu primer palabra. Va. Nada, muy feliz de llegar acá con Sergi. Una sala muy bonita, me caen increíblemente bien todos. Saludos a Alta de Upo, Baja de Gobierno y a Baja de Upo y a Sergi, que es la mejor dupla que existe. Dios mío, yo dije todo el torneo, Sergio. Ojalá nos enfrentamos a Amadeo, pero no en última ronda porque no quiero que mi break dependa de Amadeo, porque Amadeo me parece extremadamente bueno y voy a ser un poco público el fanatismo que tengo con lo increíble que es Amadeo e Isabela. Y qué triste que nos haya tocado en la última ronda. Pero pues, ajá. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Voy a primero explicar lo que te trae Sergio y dentro de eso van a haber refutaciones integradas a lo que nos trae oposiciones. Primero lo que te explica Sergio son dos cosas. Uno, porque es que los jóvenes son los que tienen más responsabilidad, porque son los que van a vivir más, por lo cual en cierto modo tienen cierta conciencia política sobre lo que van a votar o no. Y tercero, segundo, porque son más responsables de sus votos. Son los que tienen más responsabilidad porque son los que van a vivir más. Las medidas políticas, como te explica Sergio, en su mayoría son o cortoplacistas, medioplacistas o largoplacistas. ¿Esto qué implica? Que yo depende de cuánto tiempo me voy a beneficiar de la política es que las personas votan en base a eso. Una persona es de cierta ideología política o vota por cierto partido porque lo beneficia directamente. Por eso es que vemos que hay muchas como propagandas populistas o hay muchas como medidas que terminan yendo a favor de la población porque las personas van a votar en base a lo que les conviene personalmente, ¿no? Por lo cual hace que las medidas económicas, sociales o ambientales que hayan dentro de los políticos, la diferencia está en que las personas jóvenes tienen una idea más a largo plazo, a mediano plazo y de buscar cómo generar un bienestar como mayor. A diferencia de las personas como que ya son ancianas o que ya son mayores y que solamente como piensan en su bienestar actual, más no en el futuro. Esto como se ve, como en políticas, por ejemplo, de cambios económicos o shock económicos, como pasó en la época del Fujimorismo en el Perú, es que la mayoría de ancianos son que votaron en contra de estas medidas como tienen un shock económico porque ven como a corto plazo genera una gran pobreza, pero que a largo plazo genera todo lo que es un mayor bienestar económico, ¿no? Por lo cual es que vemos cómo es que son estas políticas las que benefician directamente a las personas que van a vivir más tiempo este beneficio y que va a ser mucho mayor, que es como dejar el corto plazo a favor del largo plazo y aún así vemos cómo es que termina beneficiando más a largo plazo y
son estos jóvenes los que van a vivir todos estos beneficios a largo plazo, ¿no? Por lo cual no solamente se ven aspectos económicos, sino también aspectos sociales, como más espacio para lograr cambios en la sociedad. ¿Cómo te explicas lo que no habla del progresismo, de la igualdad de derechos, que busca visibilizar a las personas minoritarias y a buscar como una integración social? Amadeo nos dice, los jóvenes son de extrema derecha y no son progresistas, pero pregúntale a 100 jóvenes si les parece correcto que los gays tengan derecho o no, así sea extremadamente derecha como yo, igual te diría como que, brother, sí, o sea, igual son humanos, igual merecen derechos, igual merecen vivir. Pregúntale a cualquier joven si un trans debería ser matado, debería ser prohibido de ser trans, probablemente te vayan a decir que no, o la gran mayoría de los jóvenes te dirán que no. A comparativa que si le preguntas a 100 ancianos y probablemente los 100 ancianos te dijeran, sí, maten a los trans, sí, maten a los gays, sí, maten a las lesbianas o a las feministas. Porque vemos cómo es que la narrativa y los contextos culturales en que se han creado son significativamente diferentes. Yo puedo ser de extrema derecha, pero igual me he criado, igual estar dentro de mi medio como ser joven, estar en redes sociales, estar en como medios de comunicación en los cuales se permite como se ciber al diálogo y que se permitan como estos espacios más de debate que puedan, que en sí como terminan viendo un auge del progresismo en las redes sociales, lo cual hace que la forma en la que los jóvenes actuales han sido criados o han sido formados en su etapa de adolescencia para adolescencia es que ya tienen como interiorizado estos valores de igualdad de derechos con el auge literalmente que hubo hace unos años como de la comunidad LGBTQI+, hace que las personas los jóvenes ya estén mucho más aceptados a estas comunidades y que no se vayan en contra como de la existencia de las mismas, a diferencia de una persona que ha sido criada como en la época del chavismo o en la época del comunismo como conservador, en lo cual sí lo ven como si fuera algo como sumamente negativo. Literalmente solamente es ver encuestas que hacen a las personas mayores y la gran mayoría de ellos son conservadores y están en contra de estos grupos minoritarios, ¿no? Pero vemos como es que sí, las personas igual, estos jóvenes van a tener mayor interés en buscar estos cambios en estas minorías. Segundo, son más responsables de sus votos. Hay un auge de la politización en medios y en redes sociales. Twitter, Reddit, etc. hace que los medios en los que las personas hablan y se permite el diálogo de diferentes políticos, diferentes ideologías, pero se permitan debates abiertos y poder compartir información para que los jóvenes se puedan nutrir más. Esto es significativamente mejor a los medios tradicionales comparados, que son los que tienen los que tienen oposición, los que tienen las personas como antiguas y como los viejitos, ¿no? Que los periódicos y programas de televisión financiados por políticos tradicionales, que vemos en la actualidad que siguen ocurriendo, son estos los que consumen las personas mayores y son en base a esto los que permiten, los que terminan eligiendo si votar o no por este político o por este partido. ¿Cómo es que vemos que sí existe esta compra o que se vota de una forma negativa, que se vota en base al populismo, cuando literalmente tu voto depende de lo que comparta un medio de comunicación comprado o un periódico comprado, a comparativa de mi mundo en el cual hay más espacios de diálogo, más espacios para poder debatir libremente de los temas, como son las redes sociales, los medios de comunicación como no tradicionales y todo esto, que son con lo que ya hemos crecido como la generación de los jóvenes actuales, pero vemos cómo es que eso también es sumamente positivo. Segundo, Alta de Opo nos dice, pero es la evolución de años para saber qué nos gusta y qué no en la política. Eso aplica hace 50 años o 70 años, donde no había internet, ni videos educativos, ni clases de historia. O sea, literalmente conocer tu historia no te hace repetirla. No necesitas vivirla para saber lo que buscas y lo que le hizo el daño o bien a tu país. Por eso en Perú hay muchos jóvenes que somos fujimoristas, porque somos conscientes de todos los beneficios económicos, sociales y políticos que trajo Fujimori al Perú, porque lo estudiamos al colegio, porque leímos del tema, porque debatimos del tema, porque nos informamos en redes sociales, porque nos informamos en medios de comunicación, porque literalmente no necesitamos vivir la época de los 80 para saber todo el mal que hizo el comunismo y los terroristas en el Perú para saber todo el daño que no queremos que se vuelva a repetir, y por eso somos como que parte de ese movimiento político que bueno, que ya se murió. Por lo cual, esto explica cómo es que no necesitas, no hay ninguna explicación lógica de alta oposición de por qué yo necesito vivir para saber qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en un futuro, cuando literalmente ya hay medios de comunicación, ya hay clases de historia, ya hay otros medios alternativos para saber qué son los errores que ocurrieron en un país para que no se vuelvan a repetir y cuáles son las ideologías políticas, y cuáles son las ideas políticas que puedes llegar a buscar. Dime, Baja. ¿Qué tanta injerencia tenemos en cambios y reformas? Porque lo único que hacen es que sea más representativo a nivel de Entonces, cantidad interesa y de tenemos valor, mucho, pero porque no hacen literalmente todos los absolutamente cambios y nada. reformas políticas van a depender del político que esté de turno o del grupo político que esté de turno dentro del partido político. Si los jóvenes, como te explicaste, que tienen 1.25 más por ciento de votos, eso te explica que los jóvenes van a ser desde los 18 años, desde cuando sea la mayoría de edad en un país hasta los 35, que son considerados jóvenes según el censo, bueno, al menos en Perú, en países africanos es así. Esto hace que sea una gran cantidad de la población que representa casi, bueno, en unos países que de entre el 50 al 60%, 50, 40, perdón, 40 al 60% de la población, lo que termina siendo sumamente grande el voto extra que tienen para poder generar cambios, lo que termina siendo sumamente grande para poder generar como mejores políticas, literalmente como cómo se va a regir un país política, económica y socialmente durante los próximos 5 años depende del político de turno, así que sí, creo que es obvio que es una gran importancia. Se identifica como este modelo, los votos van a valer 1.25, van a ser hechos por parte de desde los 18 mayoría de edad hasta los 35, 40, cuando se sea considerado joven en base al país, como ya se hacen en los censos, se busca considerar como la juventud hasta una gran avanzada edad. Justificación para romper la democracia y igualdad política, que es el caso más intuitivo de oposición. Primero, porque ya se hace. Las constituciones permiten que se rompa la democracia. En Perú y en España se permiten, y les voy a mostrar a continuación que el que viene en el chat de Sergio. Acá está uno.
Para refutar el punto de democracia e igualdad, en la actualidad eso rompe esta igualdad y democracia. Primero, discriminación positiva, que algunos votos valen más que otros, en pueblos nativos o culturales o grupos minoritarios en Perú. Gracias a esta discriminación positiva pueden tener más derechos y políticas que los benefician, porque si el voto fuera como el de la mayoría no lograrían cambios. ¿Esto qué hace? Que se permite la desigualdad en base a voto para lograr cambios en el Congreso y puestos de poder regionales. Se divide el voto en base a cuántas personas hay en cada región para saber cuánto porcentaje va a valer ese voto de las personas de esa región. Por lo cual hace que el voto de una persona que vive en Puno o una zona alejada del Perú vale mucho más que la persona que vive en Lima, que es como mucho más centralista, por lo cual eso permite que exista la verdadera democracia que puede llegarse más al poder. Las lógicas que nos da Madeo de por qué las personas rurales son muy pocas, de por qué es que las personas rurales no tienen gran participación política, concede este punto porque es que ya sea la actualidad de discriminación positiva, porque termina siendo sumamente positivo y termina generando cambios, por lo cual ya se rompe esta democracia en la igualdad. Y segundo, en algunos países los votos cambian según la cantidad demográfica, cuántas personas hay en el Estado, como te explicamos. Y tercer punto, porque se hace con el fin de buscar un valor superior por el bienestar de un valor superior, la igualdad de derechos fundamentales de las personas, permitir la inclusión de grupos históricamente vulnerados, permitir derechos que son bloqueados por las poblaciones mayores, libertad sexual, libertad de género y permitir que las personas no sean vulneradas y que históricamente han sido oprimidas, creo que es significativamente positivo porque es que quería darse esta medida. Nada, no estoy orgullosa de proponer. Gracias. Muchísimas gracias, Aldana, por ese gran discurso. Ahora llamo a Isabela a tu primer palabra. Hola, quiero saber si se me escucha. Hay un chance de ruido, entonces espero que se escuche. Yo te escucho bien. Ok, tienes mi teléfono, brother. Está. Te prometo que sí está por aquí. Vale, perdonen, voy a poner el timer. Bueno, hasta eso, solo quería agradecerle otra vez a Fabiana por venir a verme todos los discursos. Entonces empiezo en 3, 2, 1. Panel, creo que hay varias cosas con las que Aldana no hace real interacción dentro del discurso de Amadeo con respecto, por ejemplo, a el reencuadre que hace de los jóvenes progresistas, ¿no? Te sigue diciendo como, mira, es que estas personas probablemente igual no sean tan radicales como son las personas mayores, sin que exista una explicación más allá de las personas mayores crecieron con ciertos valores y entonces todas las personas mayores son increíblemente radicales. De hecho, el auge de la ultraderecha y el voto joven es como demostrable, literalmente el año pasado como 50% de la población mundial estuvo en elecciones. Puedes ver resultados como en Estados Unidos, que los jóvenes hombres se radicalizaban muchísimo más a la ultraderecha y entonces se generaba como este gap de género, pero que es replicable en muchas de las democracias que votaron. Es decir, el auge de la ultraderecha no nace porque los jóvenes no estén de acuerdo con este tipo de votantes. Son unos votantes que ya tienen bastante peso y que son considerados dentro de las democracias. Y ahí están los resultados de que puedan votar y de la forma en la que votan, ¿no? Como realmente creen y compran valores tradicionales, creen y compran cosas como las que está haciendo Trump ahora con las personas trans, como son la radicalización. La radicalización está muy targeteada hacia los hombres, específicamente jóvenes que utilizan redes sociales y la alta del gobierno, como parece ignorar que eso sucede, ¿no? Entonces, lo que me dicen es que estas personas van a poder tomar buenas decisiones porque conocen la historia. Dos cosas. Uno, esto depende de que efectivamente sí estén más informadas de sí, conozcan la historia, cuando igualmente creo que la educación no está en su mejor momento y si el punto es simplemente como era mejor de lo que era antes. No sé si eso es demostrable realmente. Creo que hay varios sistemas educativos que antes dotaban de como más seriedad, tenían estándares más altos, que no fueron afectados por cosas como el COVID, el e-learning, que ha bajado la calidad objetivamente de la educación, ¿no? Pero bueno, y igual como asumimos que conocen la historia porque tienen internet y se la pasan todo el día en internet leyendo sobre historia y entonces son unos cracks, igualmente, eso no determina absolutamente nada sobre cuál sea su entendimiento de la historia. Muchas de estas personas que están prácticamente radicalizadas son historiadores también, es decir, como que les encanta y están obsesionados con la historia, pero la resignifican de una forma en la que beneficie sus propios como pensamientos políticos, ¿no? Y esto ya lo vemos, como el mayor conocimiento de la historia no evita que se repitan los nazis realmente, y muchos de estos jóvenes que están radicalizados compran ese tipo de ideologías que
Realmente las personas mayores no compran porque ellos vivieron los efectos de que ese tipo de ideologías se propagaran y ya saben lo que trae. Entonces son menos vulnerables a caer a ese tipo de trampa de radicalización a la que sí caen los jóvenes porque tienen falta de información respecto a las consecuencias reales en la vida de las personas cuando como bancar este tipo de discursos. Entonces, ¿qué es lo que te dice Amadeo en su discurso? Te habla del gerrymandering, te habla de la segmentación decisoria y te habla de la protección del votante. Esto es increíblemente importante porque el OPA Fiat efectivamente permite que nosotros podamos como focalizar esto de manera más eh, específica con las necesidades que tenga cada una de las democracias en las que se va a implementar. Pero no solo esto, es que hay que tomar en cuenta la magnitud del fiat que necesita el gobierno para pasar esta única medida, ¿no? Es una medida que a nivel de fiat político es enorme por la cantidad que se requiere en la mayor parte de democracias para cambiar cosas constitucionales, que esto tendría que cambiar porque los procesos electorales de su mayoría están evocados en la Constitución. En la Constitución hay principios como los que menciona Amadeo en su discurso, de que todas las vidas son iguales, que evitan directamente la discriminación por edad. Esto es discriminación positiva por edad, pero nunca se ha cambiado una constitución por discriminación positiva, aunque el gobierno diga que sí haya sucedido. Entonces, la cantidad de apoyo político que tiene que tener la medida y la cantidad de conversación que requiere es increíblemente grande. Esto hace que probablemente tarde mucho tiempo, que requiera mucho fiat político, que haya mucha gente que no lo compre. Pero no solo esto, sino que a nivel de fiat narrativo el gasto es absolutamente enorme. Es decir, esta concepción va en contra de todo lo que nos han dicho toda la vida, que se supone que es la democracia. Porque en la democracia, la idea central de la democracia es todos somos iguales, todos tenemos votos, entonces como todos merecemos, digamos, la misma cantidad de voto. Aquí te estás cargando todo el sistema y haciendo que las personas, que toda la gente que no sea joven en el momento en el que estás implementando esto, va a estar absolutamente opuesta. No entiendo por qué los senadores, que justamente te dicen desde el alta de gobierno que son todos estos señores mayores, blancos, no sé qué, van a querer pasar ese tipo de medidas. Entonces el fiel político que requieren es súper grande, ¿no? El cambio que podemos hacer entonces de las políticas que te explicaba Amadeo de gerrymandering, segmentación decisoria y protección del votante es enorme. Antes de decir el punto de la baja. Sí, para introducirte el caso. O sea, lo que vamos a defender desde Baja de Gobierno es que lo más importante es la concientización activa de los jóvenes en cambiar los problemas de la sociedad. Vale, voy a eso. Mira, justo te iba a explicar el problema que tiene las campañas únicas y el bombardeo masivo de política, cómo afecta esto en la construcción de la identidad política, cómo afecta negativamente y hace efectivamente que los jóvenes sean ahora un target absoluto de este tipo de propaganda que te bombardea políticamente de cosas como no vayas a votar o de que te radicalizan dándote fake news como y justo en esta época en la que tienes a compañías como Meta y como X, como no teniendo ningún tipo de fact-checking porque no les interesa políticamente, vamos a hacer que los jóvenes sean un voto decisivo, dándoles a todas las personas que tengan intereses políticos, que creo que ya se ha probado que es todo el mundo, control de una de las demográficas que ahora viene a ser como el doble de valiosa. No entiendo cómo haría la baja de gobierno para explicarnos que los jóvenes van a estar más informados de su lado de la casa, sin tomar en cuenta el riesgo enorme que corren de desinformación, de bombardeo político, de manipulación política, que de hecho te explicamos que es más efectiva a través de que son tácticas que ellos probablemente no sepan reconocer porque no les han pasado nunca, ¿no? Que no es lo mismo con una persona que ya tiene edad y tiene experiencia y sabe reconocer cuando están mintiendo y sabe cuando una promesa es falsa, ¿no? Entonces, realmente no necesitas de esto para que los jóvenes quieran informarse de la política. De hecho, los jóvenes suelen ser grupos políticamente activos dentro de sí mismos. Y el único impacto de la baja de gobierno es que los jóvenes lean más política, ya probado porque es negativo dentro del debate. Esto hace que igualmente tengan que contestar al principio que construye Amadeo en su discurso o igual van a perder la ronda también por eso. Entonces, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias Isabela por ese gran discurso. Para abrir el debate en bajas, llamo a Haka a tu primer palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ok, pues en primer lugar, gracias a toda la sala por hacer posible este debate. Grandes panos en todas las bancadas y en el panel. Y nada, vamos a hacer un caso bonito, dedicar el discurso señora de mi familia y voice por voz, importante. Ok,
comienzo mi discurso en 3, 2, 1. El caso de baja de gobierno no es que los jóvenes se vayan a informar más. El caso de baja de gobierno es que hay más incentivos para que los jóvenes activamente busquen generar cambios dentro de la sociedad. Lo primero que vamos a probar, o la primera carga de la prueba, es por qué los jóvenes tienen un incentivo a escuchar a partir de este cambio en particular, efectivamente que tienen la posibilidad de cambiar su status quo. Lo primero es porque los jóvenes son muy susceptibles respecto a las problemáticas que les afectan. Es decir, perciben que tienen precariedad salarial, perciben que tienen dificultad de inserción laboral, perciben que tienen dificultades para entender un sistema económico que en realidad no les representan. Eso significa que tienen incentivos para tratar de cambiar esa realidad porque les afecta de manera diaria dentro de su status quo. Lo segundo es justo por lo que decía Isabela, porque los jóvenes son estructuralmente inconformistas y eso significa que sí tienen incentivos efectivamente a informarse y que sí tienen incentivos a generar una especie de búsqueda de mejorar un status quo. Ahora, el gran problema que existe dentro de la ronda es que los jóvenes perciben que esto es inefectivo, porque la única herramienta que tienen para generar esto es el lobbying, pero el problema es que el lobbying muchas veces no se traslada a la esfera política con suficiencia en determinados aspectos. Esto lo que significa es que los jóvenes perciben que muchas veces sus demandas no son escuchadas, en particular porque no son un grupo electoralmente relevante. Piensen que hay grupos más relevantes como por ejemplo otras minorías en particular porque tienen más posicionamiento de lobbying o por ejemplo personas mayores porque estructuralmente por la inversión de la pirámide demográfica constituyen una capacidad de posicionamiento mayor dentro de los grupos electorales. Por lo tanto, el problema a resolver es que los jóvenes tienen un desincentivo muy fuerte para involucrarse dentro de los cambios políticos. Ahora, lo segundo que hay que probar es que los jóvenes tienen un conocimiento razonable dentro de la ronda para entender por qué por lo menos esto sí les permite que no sea una medida totalmente azarosa como construye especialmente alta oposición. Lo primero es que yo creo que la política en gran medida no son solo cuestiones técnicas y por eso creo que la refutación de te bombardean con desinformación no es tan efectiva, porque gran parte de la política se aplica a nivel local. Eso significa que las personas tienen incentivos a percibirlo a nivel experiencial. Es decir, si a mí me dicen que, por ejemplo, la situación laboral está habiendo una explotación masiva, pero yo dentro de mi entorno soy capaz de percibir que eso es fácticamente falso, tengo un mecanismo de chequeo inmediato. Por lo tanto, es muy difícil que me mientan. Lo segundo es que yo creo que en la comparativa tampoco los votantes promedio normales saben lo que están votando. Es decir, simplemente tienen un programa electoral que leen y a partir de ello votan mayoritariamente por lo que les han ido diciendo de generación en generación. Creo que no hay una agencia verdadera dentro de la comparativa, por lo tanto creo que no es el punto más relevante dentro de la ronda. Pero lo tercero es porque creo que sí que hay una reiteración respecto a los jóvenes de cuáles son las cuestiones que tienen que entrar a valorar. Por ejemplo, que tengan una inserción laboral. Por ejemplo, que consigan que los precios de la vivienda sean asequibles y que por lo tanto no pueda ser imposible que no se independicen hasta los 30 años. Es decir, yo creo que este tipo de problemáticas sí son razonables. Pero entonces la pregunta más importante dentro del debate a resolver es ¿por qué esto cambia a partir de esta medida, no? Voy a dar 3 respuestas estructurales aquí. Lo primero es porque ahora los partidos políticos sí tienen un incentivo directo a escucharlos. Y esto es muy lógico, porque ahora sí que constituyen un incentivo efectivamente, como reconocía alta oposición, suficiente para voltear unas elecciones. Lo que significa que los partidos políticos ahora no simplemente pueden ignorarlos y darles un espacio marginal, sino que necesitan escuchar activamente sus posturas. Esto tiene 2 impactos. El primero de ellos es que permite una mayor integración de los jóvenes dentro de la vida política, pero no solo dentro de la vida política, sino dentro de la vida social, porque ahora sus demandas están siendo escuchadas y están siendo reconocidas, lo que significa que fácticamente tienen un posicionamiento mucho más activo. Lo segundo, más relevante dentro de este punto es que también es razonable... sí, Alta, dime antes. Sí, dime. Vale, perfecto. Lo que está explicando baja de gobierno es completamente irrelevante, porque a partir de la segunda generación de jóvenes que ya lo tengan, no va a ser una novedad. Nadie va a hacer más esfuerzo del que hace actualmente, pero igualmente, ¿por qué nos importaría más el acceso a vivienda que el acceso a pensión de los ancianos? Vale. No tiene sentido. Sire, yo no he dicho que importe más, he dicho que no es un problema escuchado y que es necesario que se le escuche. Yo creo que las pensiones sí que tienen una suficiente escucha, pero lo segundo te lo voy a resolver en el látigo. Vale. Ahora, la segunda herramienta por la que creo que sí que va a ser efectiva es porque creo que hay una mayor posibilidad de que el sistema electoral se adapte para dar más visibilidad a estos grupos políticos. De la misma forma en la que sucedió con los sindicatos. ¿Por qué los sindicatos pasaron a tener una relación muy fuerte con los grupos políticos? Porque los trabajadores se configuraron como un grupo políticamente relevante y por lo tanto tuvieron que tener un mecanismo de interconexión directa. Y esto también responde a Amadeo, porque la segunda generación ya no va a ser relevante, pero probablemente ya haya estructuras políticas precisamente por el propio encuadre de alta oposición de cómo esto razonablemente se va a dar en el tiempo a través de reformas constitucionales fuertes, que va a implicar que probablemente estas personas tengan un acceso sustancialmente más significativo dentro de la ronda.
Pero lo tercero y más importante es porque creo que hay más posibilidad de que dentro del propio proceso la sociedad se vuelva sustancialmente más consciente de las demandas que están viendo los jóvenes. Yo creo que hay un problema sustancial en la sociedad actual y es que en general los jóvenes tienen foros de denuncia muy específicos. Por ejemplo, las redes sociales y, por ejemplo, determinadas tertulias en política que tienen un público muy reservado y muy específico. Eso significa que hay una segmentación de las necesidades sociales extremadamente grande, porque lo que sucede es que los foros en los que los jóvenes expresan sus preocupaciones son foros cuyos destinatarios son jóvenes, lo que significa que hay una cámara de eco donde no se soluciona. Mientras que los foros donde las personas mayores exponen sus problemas son foros donde hay personas mayores, por lo tanto hay una interconexión mucho menor. Cuando se democratizan esta serie de espacios por los incentivos que acabo de explicar, hay mucha más facilidad para que exista una coexistencia dentro de estos grupos. Cuarta carga dentro del debate. ¿En qué grado se va a lograr esto? Yo creo que va a ser un grado sustancialmente relevante por dos razones, aparte de las que ya he dado. Primero, porque es razonable que se capitalicen espacios públicos. Si tú vas a las pistas de Pacífico a jugar al baloncesto, la gente sí le preocupa la dificultad o la precariedad para encontrar trabajo. El problema es que nunca hablan de que la política sea la solución porque hay un descrédito muy fuerte con respecto a cómo la política va a solucionar esto. Probablemente las personas que ahora ya perciben que a través de este cambio comparativo puedes generar una mayor capacidad de cambio respecto al status quo, ahora sí tienen incentivos para darle una relevancia real a este tipo de problema y para tratar de interaccionar con él. Yo creo que esta es la primera explicación. Lo segundo es que hay un cambio de cultura fuerte respecto de cómo funciona la interacción de los jóvenes. Fíjense que los jóvenes se preocupan, por ejemplo, por cosas como entrar a la universidad o formarse fuertemente dentro de la escuela porque les inculcan desde pequeños que eso es valioso. Es decir, eso no es algo innato, es una construcción cultural. Probablemente, si hubiera una construcción cultural, pero basada en resultados fácticos, de que efectivamente existe una necesidad de educar políticamente, probablemente la educación política sí que fuera mayor. Y eso responde al punto que me hizo Isabela en su turno, que es ¿por qué esto rompe el punto de la desinformación? Porque ahora se produce una estructuralización respecto de cómo se construye esta problemática y creo que de esa forma se consigue un impacto. Ahora, última carga. ¿Por qué las alternativas son ineficaces? Creo que hay dos razones aquí. Lo primero, porque se percibe como algo muy lejano. Fíjense que si verdaderamente existe ese desencanto y existe esa radicalización que señalaba alta oposición, entonces es necesario interactuar con la vis más íntima de estas personas para que lo reconozcan como algo valioso. Pero lo segundo, porque sí que hay una cierta romantización de las elecciones, aunque hoy en día se perciben como algo inexacto, justamente por el principio de democracia que decía Alta de Opo. Luego interacciono con ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaca, por ese gran discurso. Ahora llamo a Nari a tu primer palabra. Hola, quiero confirmar que se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Puedo asumir que sí, porque yo no escuché muy bien a Lucy en el último momento. Ya, hicimos un zoom súper rápido de Costa del Este a mi casa para poder debatir esta ronda. Fue increíblemente rápido. Primero que nada, un saludo a la sala. Un placer poder debatir con ustedes. Estamos debatiendo en mi cama. Miren, ahí está Diego. Ya, voy a poner el tiempo de inicio. Bueno, Diego, Charlie está llamando, man. Que no jodas. Mira, perdón. ¿Qué pasa? Perdóname, ya. Ay, bueno, Diego, esta es la última ronda. Te quiero mucho, que pase lo que tenga que pasar. ¿Quién te conoce? Es random. ¿Tres? O es por vos, by the way. Por vos. Tres, dos. Si el objetivo es generar un cambio real en la representación juvenil, la solución no está en modificar mecánicamente el peso del voto, sino en desarrollar mecanismos de acceso al poder que no dependan exclusivamente del sufragio. Es decir, la toma de estructuras partidarias, la movilización económica que decía Jaca, o la construcción de redes de presión política que obligan al sistema a integrar a las demandas de manera efectiva. El problema es que lo único que hace que aumentes el peso del voto es eso y ya, que tenga un mayor valor y no hace absolutamente nada en consecuencia. Gran parte de los impactos son esto no es vinculante a Y, por lo tanto los impactos siguen estando bloqueados de parte de gobiernos, lastimosamente no han podido desbloquearlo. Pero también porque creemos que parte de una premisa extremadamente errónea, porque que el problema de la exclusión política radica en el peso electoral y que aumentar dicho peso generaría en caso tal un cambio sustantivo en las estructuras de poder, pero eso es insuficiente por tres razones. La primera es porque no transforma las condiciones materiales que determinan el acceso al poder de las personas. Dos,
2, porque no altera a las élites que capturan la democracia. Y 3, porque no garantiza los intereses que actually los jóvenes tienen sean representados de la manera efectiva, porque al final los que los representan no son otros jóvenes, sino exactamente la gente vieja de la cual tanto se quejaba Primera de Gobierno. Primera extensión que vamos a hacer aquí para materializarlo, porque no resuelve los problemas estructurales, porque el problema al final no es el peso, sino la estructura de poder. A ver, creemos que el sistema político opera sobre bases de acumulación de poder que no dependen de la votación, es decir, sino de la interconexión entre estructuras económicas, institucionales, culturales, el lobby del que decía Jaca, ¿cierto? Y creemos que esto tiene 3 razonamientos específicos. El primero es que hay una captura del sistema político por élites económicas, es decir, que incluso si aumentan el peso del voto, eso no va a hacer absolutamente nada, porque son las élites electorales, económicas, perdón, las que no solamente financian estas campañas, sino también que determinan la viabilidad de candidaturas y la dirección de las políticas públicas a través de 1. Redes de influencia, 2. Presión legislativa, 3. El mero hecho de que tengan suficiente dinero para entrar dentro del Parlamento, que es donde aprueban o no aprueban leyes que ayudan a los jóvenes. Pero incluso si el voto juvenil tuviera mayor peso, que es lo que quiere el gobierno, los intereses de quienes financian la política seguirían definiendo las decisiones estratégicas. Lo único que hacen es instrumentalizar el voto juvenil durante las elecciones y se desconectan en el periodo. Antes que me saquen una refuta pero tienen incentivos de reelección y lógicas utilitarias. Problem issue is que razonablemente el hecho de que te apoyen en un principio no implica de que luego igualmente te sientas conectado con el mismo. La razón principal por la cual los jóvenes, incluso si tengan, por ejemplo, una masificación, una gran cantidad de personas que siguen participando en la política, se desconectan porque saben de que no pueden hacer nada frente a las lógicas de gente súper vieja internamente a nivel político. Pero también porque queremos por la propia estructura de los partidos políticos, ¿cierto? Porque operan bajo incentivos que favorecen la continuidad de liderazgos establecidos, como acabo de decir, y eso implica que 1. La disciplina interna, 2. La alineación con grupos de poder no se rompa en el mundo de gobierno. No están diseñados para ser permeables a demandas espontáneas o coyunturales que nacen en la actualidad, sino para garantizar estabilidad en la toma de decisiones. Por lo tanto, es muy poco probable que realmente les escuchen o de que realmente hagan cambios materiales. Pero tercero, es por el diseño institucional de la democracia representativa, que es lo que jode el modelo de gobierno, porque creemos que la democracia electoral no es un mecanismo de redistribución de poder, sino de administración de consenso dentro de los límites permitidos por el sistema. Incluso si estas personas votaran de manera uniforme y de que razonablemente pudieran hacer mucho más, las instituciones que filtran y negocian el poder, como el legislativo, la burocracia estatal o el sistema judicial, seguirían determinando qué demandas se traducen en políticas reales. Por lo tanto, se sigue reforzando la idea de que el sufragio es un mecanismo suficiente para el cambio político, desviando la atención de todas las otras cosas que decía el gobierno. Queremos de que, por ejemplo, tener una organización política autónoma o la toma de control de estructuras institucionales como el legislativo son mucho mejores que actually resuelven el problema de lo que decía primera y segunda de gobierno. Segunda extensión, las elecciones no son un mecanismo de cambio material porque el voto es una validación únicamente del status quo. 1. Porque creemos que la democracia representativa funciona sobre la base de la estabilidad, no del cambio disruptivo o de los cambios hacia los jóvenes. Eso implica de que los sistemas electorales están diseñados para absorber las demandas sin transformar las estructuras de poder. 1. Porque el sufragio no es vinculante con las condiciones materiales de los votantes. No hay mecanismo en gobiernos que obliga a los representantes electos a las promesas de campaña a defender consistentemente los intereses de sus votantes. Si tanto, ahorita se los doy, si tanto les importara, no hubieran engañado a nuestros padres o a nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en votar por un montón de tiempo por ellos, sigan haciendo esa mierda. Eso significa que incluso con un mayor peso, el voto juvenil se sigue instrumentalizando sin generar resultado material concreto. 2. Por el proceso legislativo, que es un filtro de control político. Creemos que las decisiones de gobierno no dependen exclusivamente de la voluntad electoral que tengan las personas, por muy buenas que sea, sino de la correlación de fuerzas en el legislativo y la influencia de grupos de presión. No modifica el proceso por el cual las leyes se aprueban, ni se negocian, ni se implementan, por lo tanto es ineficiente. Ya esto explica por qué gobiernos no pueden ganar este debate, porque tenían que explicar el link entre A y B y no lo hicieron. Ponte la baja antes de seguir. Pero Nari, todo lo que dices es cierto, pero entonces, ¿cuál es el impacto? Es decir, ¿no hacemos nada porque lo dejan punto muerto? Mi caso no depende de eso. No, nosotros lo que estamos explicando es porque ustedes tienen múltiples barreras para que realmente sea eficiente. Ustedes dependen de la eficacia para que realmente desbloqueen los impactos metadebates. Y nosotros les explicamos por qué razonablemente no acceden al impacto, igualmente les ganamos porque hemos bloqueado el whatsoever. Último punto.
Creemos que darle mayor peso al voto es ineficiente, no únicamente a nivel de principio, sino también a nivel estructural, porque no transforma esas dinámicas. Vamos a hacer fuerte engage con el último análisis de gobierno. Esto extiende razonablemente alta porque precondiciona gran parte del acceso de por qué incluso con otras alternativas o segmentarlo en otros espacios sigue siendo bloqueado. Uno, porque creemos que el valor del voto no cambia las condiciones materiales que determinan la participación política. Hay falta de garantías económicas, los contextos de precarización laboral, las crisis económicas, las estructuras donde sigue generándose desempleo juvenil, los bajos salarios, el costo de oportunidad de involucrarse políticamente sigue siendo alto, las personas no están asumiendo otorgarlo, ¿cierto? Pero también por la ausencia de representación real. Aun si el voto valiera más, los partidos y candidatos siguen sin responder a los intereses de manera efectiva, incluso cuando hemos tenido un auge de votación juvenil en los últimos 10 años, porque las estructuras políticas siguen siendo controladas por sectores que no priorizan sus necesidades. 3, por la desconfianza institucional, porque el problema de la baja participación no es la apatía, sino la desconfianza del sistema electoral donde no se puede generar cambios reales. No hay un vínculo directo entre el peso del voto y la movilización política. No se rige por cálculos abstractos de impacto electoral, sino por las barreras logísticas y sociales que siguen existiendo. Estoy extremadamente orgullosa de oponerme. Muchísimas gracias, Nari, por ese gran discurso. Ahora llamo a Haka de nuevo a tu primer palabra. Hola, bueno, asumo que se me escucha. Reiterar las dedicatorias a todos los panas de la sala y al señor de mi familia, por supuesto. Pues por voz, porfa. Y eso, ha sido un debate muy top y me alegro mucho de haber estado aquí. Vale, ok. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Primero voy con mi alta. Creo que mi alta le ganamos por varias razones. Lo primero es que su caso es contextual, porque depende del entorno social y de las preferencias de los jóvenes para que el caso que posicionan respecto de los sesgos, respecto de la capacidad de cambio y respecto de la representación de las minorías sea certero. Eso significa que tenían una carga a la prueba extremadamente grande en ese particular, creo que no está satisfecha. La segunda razón por la cual ganamos a alta de gobierno es porque en el resto de aspectos que no son las minorías dependen de que exista algo que sea objetivamente lo correcto. Y yo creo que esto no lo hay. De hecho, alta de oposición lo bloquea estructuralmente porque explica que las preferencias de las personas son nuclearmente válidas porque el principio de las democracias tiene que integrar a todas ellas. Por lo tanto, es muy poco creíble pensar que existen decisiones de las personas que son estructuralmente mejores que otras. Pero lo tercero y lo más importante, el propio caso de Nari ya ha bloqueado, ya ha bloqueado estructuralmente el caso de alta de gobierno en 3 puntos particulares. Lo primero es que dependen de que efectivamente los partidos se corresponden con las preferencias de estos electores jóvenes, algo que creo que es extremadamente poco probable, por eso no lo saqué yo como caso en particular, porque dependes estructuralmente de, primero, el peso electoral que tienen estos jóvenes, que por su propio encuadre no va a ser muy alto o no va a ser extraordinariamente alto, pero segundo, depende de que los partidos estén fuertemente vinculados, lo que exigía una carga de prueba adicional de por qué les van a obedecer. Pero lo segundo, presuponen que las personas mayores no escuchan a las jóvenes y son nuclearmente egoístas, algo que creo que es estructuralmente falso y solamente ocurre en contextos muy marginales. Ahora, y esto no es acuchillamiento, esto es realidad. Ahora, vamos con respecto al caso de baja de oposición, porque creo que el caso de baja de oposición hace algo raro. O sea, lo que hace el caso de Ana es probar algo que es totalmente cierto y que además está muy bien probado, pero que a efectos de baja de gobierno es inocuo, porque lo que hace es dejar en punto cero la eficacia de la medida, y es como, estoy de acuerdo, la medida probablemente no haga que los jóvenes voten mejor, pero es que ese no es el caso de baja de gobierno. El caso de baja de gobierno es una concientización política a través de la escucha electoral por los incentivos subjetivos que tienen los partidos y la comunidad política. Por lo tanto, ese caso es inocuo con respecto a baja de gobierno. Y ahora sí, vamos con la comparativa más chunga que tengo que hacer, que es con respecto a Cámara Alta Oposición. Lo primero que voy a hacer es reforzar fuertemente el impacto que traigo en la extensión para que se pueda posicionar en igualdad de condiciones con el de alta de oposición. 2 puntos. Lo primero, creo que las estructuras sí generan la suficiente relevancia con respecto al punto de la importancia de los jóvenes en el extremo de los partidos políticos y en el extremo del call social por la capacidad de construcción de las instituciones mediáticas. Es decir, las propias redes sociales, los propios espacios de diálogo ya son capaces de romantizar determinadas conquistas. Fíjense, por ejemplo, lo que sucedió a partir del fenómeno de la creación de Podemos. Fue un movimiento de lobby muy fuerte, particular, que se acabó romantizando y se acabó popularizando y la gente lo vio como un triunfo extraordinario, a pesar de que había sido una coyuntura particular en un punto del tiempo.
Porque y esto sucede por una lógica muy sencilla, porque cuando las personas perciben que el sistema es nuclearmente ineficaz y que no hay nada que hacer, cualquier mínimo cambio ya lo perciben con la suficiencia necesaria para considerarlo valioso dentro de sus vidas. Pero lo segundo es por la propia construcción progresiva que tiene el caso de baja de gobierno, que es cuanto más visibilidad le doy a los jóvenes por el punto particular de las elecciones, que implica a su vez que los partidos políticos le den más espacio de escucha y que implica a la vez que se creen instituciones particulares dentro de los propios procesos electorales para los jóvenes, incluso si es que estos no llegan a ser predominantes dentro de las lógicas electorales, cada vez existe una mayor visibilización de las problemáticas de los jóvenes, lo que significa una mayor capacidad de atenderlas dentro de la comparativa, lo que significa a su vez un mejor posicionamiento de los jóvenes dentro de la estructura. Este es el caso de baja de gobierno posicionado dentro del debate. Vamos ahora a chocarlo con los 3 casos de alta de oposición, no sin antes darles un punto si lo tienen. Vale, pues no lo tienen. Vamos entonces primero con respecto al valor electoral. Creo que hay 2 respuestas nucleares aquí. Lo primero es que el punto que traen ellos aquí en este particular es, mira, las personas jóvenes deciden peor que las mayores. Yo creo que hay 2 respuestas nucleares aquí. Lo primero es que las personas deciden mal en general, por 3 razones. Primero, porque son muy susceptibles a los populismos y a todo este tipo de dinámicas que Isabela construye de manera magistral en el Vice, pero creo que no solo aplica a los jóvenes, aplica también a las personas mayores, porque que tengas una mayor experiencia no significa que no seas susceptible a mensajes que te ofrecen en poco tiempo cambiar una situación que te es problemática cuando estás en una situación de vulnerabilidad. Lo segundo es que creo que las personas priorizan fuertemente su voto en función de las preferencias particulares que tienen. Es decir, si yo me he criado en un entorno, en un contexto muy particular, con unas preferencias muy particulares, lo que hago es darle fuerza al partido que casa con ese tipo de valores. Por lo tanto, creo que no cambia dentro de la comparativa que las personas mayores no lo fueran a hacer. Pero lo tercero es que las experiencias son coyunturales. Si, por ejemplo, imagínense que X ideología lo estuviera haciendo muy bien en la generalidad del territorio, pero en mi territorio particular lo está haciendo mal, o incluso ha tomado una medida que en mi trabajo particular ha sido mala, probablemente yo tenga incentivos a votar en su contra. Por lo tanto, las preferencias están sesgadas en ambos lados. En cualquiera de los casos, creo que esto ya sucede a la inversa, es decir, ya hay un desbalance demográfico que hace que el voto de las personas mayores sea muy superior al de las personas jóvenes. Si su argumento aplica de un lado, también aplica del otro, por lo tanto, acaba quedando en punto cero. Vamos con el argumento más fuerte, que es el de la dignidad. Voy a agregar 3 respuestas estructurales aquí. Lo primero es que creo que el daño a la dignidad o al valor de las personas depende de la forma en la que éstas lo perciban. Porque lo que tú le estás diciendo no es que su voto no tenga valor, sino que hay una circunstancia particular que hace que el voto de otras personas tenga que tener más valor. Pero ojo, si tú no lo fraseas y las personas no lo perciben como que es un valor inherente a su dignidad o a su atributo humano, no lo tienen por qué percibir como una vulneración. De hecho, eso es lo que completa lo que decía mi alta, que es, ojo, en situaciones concretas ya se permite que esto se haga, pero la razón por la que se hace es porque no depende de la cualidad humana de las personas, sino del atributo medial que todas las personas tienen como instrumento para que el conjunto de la sociedad funcione mejor. Esa es la primera respuesta. Lo segundo es que para que exista un derecho vulnerado, tiene que existir un derecho concedido en particular. Y la refutación aquí es que yo creo que en realidad no hay un derecho de agencia que se esté concediendo a las personas a través de las elecciones, que esto se liga con la primera refutación. Es decir, si los partidos no les escuchan, si realmente de su elección no depende la voluntad, es muy poco intuitivo pensar que simplemente por meter una papeleta en una urna ya se me está representando o se me está dando una agencia significativa. Pero aún así, nuevamente depende de la percepción de las personas porque es un instituto construido respecto de una percepción particular que no creo que todas las personas compartan. Y la tercera refutación es que creo que en realidad hay muchos más daños concedidos a los valores que estas personas consideran como valiosos dentro del lado de oposición. Cuando le das menos voz a una minoría determinada como son los jóvenes, cuando no generas una igualdad fáctica, aunque digas que retóricamente sí lo hay. Creo que esto es mucho más vulnerante. Y luego, respecto al último punto del desbalance electoral, primero, ya sucede en muchísimos escenarios y se considera asumible, pero lo segundo, ya no me da tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Jaga, por ese gran discurso. Y para cerrar el debate, llamo a Diego a tu primera palabra. Me dice toda tu cabecita, man. Dice, pareces como un audífono. No, ¿qué pasa? ¿Qué? Ya, ahora sí, ahora sí. Vale, punto for chat, ahora sí. Va.
Si leen la página del manual número 29, nosotros no tenemos que justificar, de hecho, un cambio abrupto en oposiciones. Lo único que tenemos que hacer es porque la medida de gobierno en mociones políticas es horrible o infuncional o trae innecesaria o no funcional radical. Eso es lo que podemos poner en oposiciones, podemos usar el status quo y así. Igual, en cualquier escenario, igual ganamos respecto a la duda que hace, responde a la duda que decía acá respecto a si la extensión de área era útil o no útil por los impactos o no. No dije, no tenemos que hacerlo. No es una carga que debemos asumir nosotros como oposiciones. Quiero ser claro con los casos de gobierno antes de ir con la diferencia. Lo único exclusivo que hay en primera gobierno es respecto a que es voto bueno por una justificación progre. Primera oposición responde con estadística o gráfica, pero eso no responde directamente a la si es buena edición o no. La primera respuesta que da ante esto es que igual sin en contextos conservadores, por ejemplo. Y aquí quiero ser claro con esto. Primero porque estamos bajo lógicas de adoctrinamiento. Reconozcan que los estados en Europa suelen ser conservadores o en Latinoamérica también siguen siendo conservadores, por consecuencia siguen metiendo estas lógicas, ¿no? Por eso en la escuela no te enseñan derechos reproductivos respecto a mejorar la vida de las personas o ignoran estas lógicas que pueden ser progre de educación hacia las personas. Segundo, porque generacionalmente lo imparten. Tus padres siguen creyendo en lógicas ideológicas de derecha, por consecuencia hay pocos incentivos de hacer un cambio. Segundo, porque es un consenso. Las personas en estos contextos, la mayor cantidad de personas cree que Dios generó un género 1 y 2 y ya está, por lo cual sigue impartiéndose, por lo cual es muy poco probable que eso pase respecto a un cambio progre. En debate sí, pero no en la generalidad en la vida real. Segundo, porque decir que ser progre es correcto o ser de izquierda es correcto no es algo justificable. Hay cosas de izquierda que tampoco son buenas. El punto político debe ser de una vista pragmática, no una vista ideológica respecto a si algo es bueno o es malo, por lo cual es infuncional el caso de primera gobierno respecto ante eso. La segunda justificación que existe, que hay dos formas que la justifica el gobierno, una para hacer cambios para los jóvenes y la segunda es para generar incentivos de involucramiento. Respecto al cambio de jóvenes, aquí lo que quiere hacer el gobierno es generar agencia. Aquí la encuadra a ellos es que no hay agencia porque no son una gran demanda. Yo no sé en qué mundo vive el gobierno, pero es que ya son una demanda, por varias razones. Primero, porque son hijos, son hermanos de personas adultas también, por lo cual son una gran masa de personas y también de interés. Porque si según primer gobierno a los jóvenes nos importan los ancianos, a los ancianos también les importan los jóvenes porque son sus nietos, porque son su familia, por lo cual hay interés mutuo en hacer votos correctos y políticas correctas para ellos. Segundo, porque son una gran base. Es decir, los jóvenes representan a veces el 30% de la democracia en países latinoamericanos, por ejemplo, o siguen representando 40% en las elecciones, por lo cual son algo preocupante para los políticos y por ende también hacen políticas para ellos. Tercero, porque hay un consenso de que hay un consenso de que son el futuro, hay un consenso de que hay que invertir en educación, hay un consenso de que los jóvenes van a ser la sucesión o el reemplazo de un montón de personas, por lo cual también hacen políticas para ello. Pero tercero, porque la potencialidad que tienen, son potencialmente personas que pueden ser militantes en tu partido político, son personas que incluso si no tienen ideología, porque son mente fresca, exactamente los puedes adoctrinar, por ejemplo, para que ahora sean de tu partido político, por lo cual hay muchos mecanismos para eso, ¿no? Pero cinco, porque son grupos vulnerables. Si es cierto lo que dice el gobierno en que son personas que necesitan ayuda, es muy por consecuencia que el Estado también le interese, porque hay un montón de factores que generan que ya sea una demanda en el status quo. Baja gobierno. Pero Sire, todo lo que dices es cierto, pero eso afecta al ámbito retórico, no al ámbito pragmático de cómo cambia la vida de las personas. Esta acción es directa, cambia la vida de los jóvenes. No, es que sí cambia la vida de las personas porque cuando te interesan los votos, haces lógicas electorales por lo que ustedes dicen. De hecho, es contraintuitivo su caso, porque si generamos una mayor fuerza de voto, ahora los políticos hacen lógicas electorales por nosotros. Es que ya tienen una fuerza por sus propias lógicas electorales que ustedes explican. Ya y les interesa escucharnos, por eso hacen participación ciudadana donde los jóvenes quieren ir. Ya y hacen políticas para esto, ya los tratan de integrar actualmente. Es inverosímil la idea de que no hay interés político en que sean parte del Estado y de la opción. Pero quiero ser fuerte con el caso de baja gobierno, porque creo que es un cuadro más certero que primera gobierno respecto a que hay que involucrarnos. Yo creo de que no solamente es porque yo creo que es ineficiente para involucrarnos, por varias razones. La primera es porque lo que hace es ser intenso, pero no constante. Lo que nadie explica es que los problemas estructurales no solamente dependen de un voto de cambio, sino que tú en efecto estés constantemente dentro de la democracia, porque eso significa la democracia. Lo que hace el gobierno es simplificar la democracia a un voto intenso, que es verdad que puede elegir a lo mejor, en el mejor escenario, buenos candidatos, pero no, por ejemplo, tener agencia para que esos candidatos en efecto lo cumplan. Noten que necesita ser constante por varias razones. Primero, para fiscalizar a
tus políticos, por ejemplo, para que en efecto sus promesas no sean promesas, sino que sean proyectos. Segundo, para que los proyectos, por ejemplo, lleguen a la mayor cantidad de contextos. O, por ejemplo, usar las plataformas que existen, porque la democracia no es algo de un voto, es algo constante, es la participación ciudadana, es el que incluso si el político de turno no lo voté yo puedo fiscalizarlo y decir que las cosas que está haciendo no son las correctas. El tener la libertad de poder tener agencia sobre eso, el decir que el voto te genera eso, no responde al nexo causal. Hay un vacío causal en baja gobierno respecto a por qué el voto ahora te hace involucrarte. Lo que te puede hacer involucrar es cada 5 años, no los 5 años que posiblemente el político de turno está ahí. ¿Por qué esto es cierto? Primero, porque es una gran responsabilidad. Con ya, por ejemplo, tener que hacerte la carga de un país entero en que es tu responsabilidad de que tienes que hacer los cambios estructurales de todo tu país. Segundo, porque no hay una conexión. Yo no conecto como persona de zona centro con gente de periferia. Es muy poco probable que lo quiera hacer porque no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad son mis propios intereses. Eso ya hace que el involucramiento, incluso si fuera cierto, no es tan funcional. Es muy poco probable que sea funcional, ¿no? Noten que eso genera, eso se cambia en nuestro de la casa con la diferencia ante primera posición. Porque el modelo que ha impuesto primera posición es respecto a la sectorización de votos. Y explican que puede ser cierto, pero no explican por qué en efecto puede llegar a ser significativamente funcional. ¿Por qué es significativamente funcional? Primero, porque es una menor carga. No es la carga, por ejemplo, de un voto en todo el país, sino posiblemente sea mi zona. Eso explica por qué me interesa mi zona. A ustedes les interesa su comunidad. Como grupo, por ejemplo, por el grupo alejado, posiblemente importe las políticas de ellos y por consecuencia tienen incentivos, por ejemplo, para hacer ese tipo de agencia. Segundo, porque maxificas la participación ciudadana y esto sí involucra, esto sí responde al encuadre de bajo gobierno respecto a si nos involucramos o no. Esto por consecuencia, incluso similar a la casa, son mini cambios, al menos son cambios constantes que en efecto hacen que haya un involucramiento correcto respecto a las personas. Este impacto se desbloquea en baja posición, no alta posición, porque el caso de alta posición es ciertamente un poco contradictivo, porque lo que dice Amadeo es que todos los votos son funcionales, por eso es inmoral, por ejemplo, excluir a personas ancianas, pero ellos luego dicen de que los votos de los jóvenes son radicales, porque son inexperimentados, porque sus ideales suelen ser bastante líquidos. Eso no es contraintuitivo respecto a la duda en que si en efecto pueden ser funcionales o no respecto al primer bloque para sacar a gobierno, pero es en primer lugar. En segundo lugar, creemos que el bloque refutativo a gobierno no responde a los framing que ellos tratan de hacer. Es un bloque moral respecto a justificar por qué en oposición sería legítimo tener otro tipo de elecciones, pero no es responder a si en efecto generamos involucramiento o agencia para los jóvenes. Esos encuadres no lo responde primera oposición, solamente lo responde baja de Opo respecto ante eso, porque hemos probado los impactos de oposiciones, porque hemos dado respuestas certeras a gobierno, ganamos este debate. Por eso orgullosísimo de oponerme. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, por ese gran discurso. Muchísimas gracias por el debate. Procedemos a irnos a liberar. Recuerden